Las experiencias tienen que ver de forma directa con campañas evangelísticas, con velorios, con actividades grupales para compartir el evangelio casa por casa y con escuelas bíblicas de verano. Espero, sinceramente, mis hermanos, espero, sinceramente, que mis palabras no se saquen de contexto y que puedan ser tomadas en el tenor que trato de comunicarlas. Porque estoy convencido que más de uno en este auditorio ha experimentado lo que yo experimenté. Así que llegaba el esperado fin de semana, donde se tendría la campaña evangelística. Todo estaba listo, los invitados, el predicador invitado, incluso la cena de aquel día. Entonces el predicador pasaba al frente, tomaba un texto y durante 1 hora aproximadamente mencionaba historias, chistes, anécdotas, pero antes de culminar con una oración, el predicador nos pedía que cerráramos los ojos e inclináramos nuestros rostros y con una invitación sentimentalista acompañada de música bajita, presentaba un tipo de invitación que sinceramente nadie podía rechazar. Sinceramente. Porque se presentaba un tipo de evangelio y un tipo de Jesús que solucionaría todos tus problemas. ¿Quién se puede negar a tal invitación? Así que pasaban algunos al frente y después de la famosa oración, entre comillas, ¿saben a lo que me refiero? Después de la famosa oración del pecador se les decía, ya son salvos. Lo increíble para mí es que después de ese día jamás los volví a ver. Lo mismo sucedía casa por casa. Recuerdo que en algunas ocasiones las frases que se escuchaban con los grupos que salíamos eran, permítame solo un minuto, solo repita después de mí. Yo no le estoy diciendo que deje su vida, solo acepte a Cristo. De esta manera se terminaba el día con muchísimas decisiones, pero vidas que seguían como si nada hubiera pasado. Durante actividades infantiles se escuchaban las palabras de las maestras, ¿quién quiere ir al cielo? Ni modo que un niño te diga, yo no. Pero con el paso del tiempo, aquellos niños tomaron caminos totalmente diferentes y algunos de los que eran mis compañeros ahora se declaran ateos. Pero creo que una de las experiencias que más marcó mi vida en mi adolescencia fue cuando asistí a un velorio donde el predicador se expresaba del difunto como cristiano, como hermano. Pero cuando yo veía las fotos que estaban afuera del féretro, nunca lo reconocí. Cuando pregunté acerca de él, lo que me dijeron fue, Abraham, lo que pasa es que nunca nos acompañó. Pero cuando era pequeño, él asistía y tuvo conocimiento de Dios. Ante todo esto, mis preguntas eran las siguientes, que probablemente fueron las tuyas. ¿En verdad lo salvó el Señor? Y si lo salvó, la pregunta que me formulaba era, ¿de qué lo salvó? Y otras preguntas como, ¿en verdad Dios nos salva para que sigamos igual? ¿En verdad ese es el propósito de Dios? Cantamos la omnipotencia de Dios, cantamos que Dios abre el mar rojo, cantamos que con su palabra creó todas las cosas, pero no puede con una persona de 1,60 a 1,70 de estatura. Ante todas estas preguntas, la respuesta que me dieron, y es en este tenor que me gustaría que todos interpreten y tomen mis palabras. Ante todas estas preguntas, la respuesta que me dieron fue la siguiente. Lo que pasa es que ellos aceptaron a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Lo repito. Lo que pasa es que ellos aceptaron a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Ante esta dicotomía que algunos han abrazado, argumentando que se puede ser salvo sin vivir sometido al Señor Jesús como fruto de la unión con Él, escuchen por favor lo que dice Juan Calvino en su comentario a los Romanos en el capítulo 8, verso 13. Y cito:
los creyentes aprendemos no solo a poseer a Cristo en la justicia, sino también en la santificación, para que Él no sea dividido y desgarrado nunca por una fe a medias, porque nos ha sido dado con este doble fin. Fin de la cita. En otras palabras, abrazar la idea de Jesús como Salvador, pero no como Señor, abrazar la idea de salvación sin obediencia como fruto, es desmembrar a Cristo. Es desmembrar a Cristo. Dicho esto, estoy convencido de que ninguno de nosotros quiere desmembrar a Cristo. Es por esta razón que necesitamos con urgencia desarrollar una visión bíblica del señorío de Cristo. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, escucha lo que sucederá en palabras de Sam Waldron en su libro Un manifiesto bautista reformado. Y cito: se enseña que los hombres pueden ser salvos sin confesar y someterse a Jesucristo como Señor. Fin de la cita. Aquí está el problema. Si no desarrollamos una visión bíblica del señorío de Cristo, no solo terminaremos abrazando la enseñanza errada de ser salvos sin vivir sometido al señorío de Cristo. No solo lo vamos a abrazar, sino que también lo enseñaremos. Que al final de cuentas, lo que terminaremos enseñando es: tú puedes ser salvo sin vivir sometido a Cristo. Tú puedes ser salvo y vivir entregado al pecado. Así que noten, hermanos, no solamente lo crees, sino también lo enseñas. Así que es necesario que con urgencia podamos desarrollar una visión bíblica del señorío de Cristo. Con esto en mente, y noten en el manual que se les dio, con esto en mente, quiero mencionarte de manera rápida 2 visiones antibíblicas que debemos evitar en nuestro camino para desarrollar una visión bíblica del señorío de Cristo. La primera visión se le conoce como gracia gratuita. Probablemente algunos de ustedes ya han escuchado acerca de esto, que ha tomado mucho auge, gracia gratuita, que prácticamente enseñan que una persona puede tener a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Uno de los principales maestros, St. Hodges, dice lo siguiente, y parte de sus creencias son las siguientes, hermanos, ahí están en sus notas. 1, el arrepentimiento no se debe incluir como parte del mensaje del Evangelio. Increíble. En segundo lugar, una persona puede recibir a Cristo como Salvador, pero rechazarlo como Señor. Es decir, que una persona puede aceptar a Cristo por fe, pero al mismo tiempo rebelándose hacia Él, diciendo que Dios no cambia el corazón de esta persona. Así que para ellos no hay tal cosa como la regeneración del corazón. En tercer lugar, los verdaderos cristianos no necesariamente dan evidencia de su fe por medio de sus frutos. De hecho, un verdadero cristiano puede nunca mostrar que ha nacido de nuevo. Cuarto lugar, los verdaderos cristianos no necesariamente perseverarán en la fe. De hecho, un cristiano puede recibir a Jesús como Salvador y más tarde dudar intelectualmente del Evangelio, renunciar a Cristo y hasta volverse un ateo. Sin embargo, debido a esa decisión hecha al principio, esta persona se considera salvo. En quinto lugar, en el día del juicio, Cristo va a separar a sus ovejas en 2 grupos: aquellos que han permanecido fieles y los cuales reinarán con Él en el reino milenial, pero las personas que no han sido fieles, lo que ellos llaman cristianos carnales, no reinarán con Cristo e inclusive serán echados fuera de las cenas de las bodas del Cordero. Mis hermanos, este tipo de enseñanza que presenta a Cristo como Salvador, pero no como Señor, lamentablemente es la que prevalece en nuestros días.
Y con tristeza debo decir que muchos pastores e iglesias han creído, enseñado y defendido a capa y espada esta visión de Jesús y su glorioso evangelio, que en palabras de James Montgomery Boyce, es un error trágico que reduce el evangelio. Es un error trágico que reduce el evangelio. Así que sin duda alguna no queremos estar acá. Sin duda alguna no queremos estar en este punto de Salvador, pero no Señor. Y aunque muchos digan, jamás estaré ahí, lamentablemente en la práctica demostramos lo contrario. Pero por otro lado, al otro lado, debemos evitar la siguiente visión antibíblica que le he denominado gracia condicional. De hecho, hasta parece contradicción de términos, pero lo hice intencionalmente, porque la gracia es el regalo o el favor inmerecido de Dios, que lamentablemente por una tergiversación, por una imagen borrosa en relación con la gracia del Señor, en relación con el señorío de Cristo, llegan a condicionarla. Y creo que lo mencionó nuestro hermano Alberto acerca de eso en cuanto a una preparación previa para venir a Cristo. Este tipo de visión, la gracia condicional, te llevará a condicionar la gracia. En otras palabras, tú puedes ser salvo siempre y cuando. Tú puedes ser salvo siempre y cuando. En conclusión, tú debes hacer ciertas cosas para que puedas recibir la salvación en Cristo. Se necesita un tipo de preparación o la persona tiene que estar en un punto para poder recibir la gracia de Dios. Aunque más de uno pudiera decir que jamás haría esto, la realidad es que en la práctica lo manifestamos. Por favor, medita en aquel homosexual o en aquella lesbiana o en aquel drogadicto que probablemente ha entrado en nuestras iglesias en ese tipo de pensamientos como que probablemente no, necesita hacer algo, necesita un proceso, necesita cambiar ciertas cosas para, mis hermanos, ¿qué acaso el evangelio no es el poder de Dios para salvar? Creo que es menester en este punto mencionar parte del libro por Sinclair Ferguson, El Cristo Completo, donde Sinclair Ferguson cita parte de las palabras de un credo de Escocia. Y cito: no es correcto decir que un hombre primero deba dejar el pecado con el fin de estar calificado para el ofrecimiento de Cristo. El ofrecimiento del evangelio no se debe hacer a los justos ni a los arrepentidos, sino a todos. No hay condiciones que se deban cumplir para que se haga el ofrecimiento del evangelio. El fundamento para la fe no depende de nada que haya en nosotros. De hecho, sería imposible. Fin de la cita. Entonces, por un lado tenemos gracia gratuita, que prácticamente dice Salvador, pero no Señor. Y por otro lado tenemos la gracia condicional, que dice, primero debes tener méritos y después, adelante. Sin embargo, como lo dice la Confesión de Westminster, y cito, el hombre natural no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Fin de la cita. Mis hermanos, después de analizar estas dos visiones erradas, nos surge una pregunta lógica. ¿Cuál es la visión bíblica del señorío de Cristo? ¿Cuál es la visión bíblica del señorío de Cristo? Romanos 10:9 nos da la respuesta. Sin duda alguna, no queremos estar en estas dos visiones, sino que debemos permanecer en la línea bíblica. Mis hermanos, no solo trataremos de abordar
una imagen bíblica del Señorío de Cristo, sino también veremos cómo trasciende esto de forma correcta en nuestro evangelismo. Y me gustaría culminar en lo que me resta de estos minutos, al finalizar, con algunas aplicaciones para nuestras vidas. Es por esta razón que quiero argumentar ante ustedes, quiero proponerles lo siguiente. Una visión correcta del señorío de Cristo trasciende correctamente nuestro evangelismo. Lo repito, una visión correcta del señorío de Cristo trasciende correctamente nuestro evangelismo. Y para probarlo, deseo guiarles en dos direcciones durante los minutos que restan. La primera dirección será en relación con el señorío de Cristo y la segunda dirección será en relación con el evangelismo. Así que observen Romanos 19, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De entrada, este pasaje es monumental y sinceramente debe impresionarnos porque la salvación está ligada al reconocimiento de Jesús como el Señor. ¿Se dan cuenta? En el texto no aparece tal distinción que los defensores de gracia gratuita, que es salvación o salvador, pero no Señor, tratan de mantener. El pastor John MacArthur en su libro El Evangelio según Jesucristo cita un artículo que quiero presentarlo ante ustedes y cito, en relación con gracia gratuita. Es imperativo confiar en Jesús como Salvador personal y nacer de nuevo, pero esta es solo la primera decisión. El reconocimiento de Jesús como Señor es hecho por los creyentes. La decisión de confiar en Cristo como Salvador y hacerle entonces Señor, hermanos, un paréntesis, como si nosotros le hiciéramos Señor. Cierro el paréntesis. Son dos decisiones distintas y separadas, argumenta gracia gratuita. Y termina este artículo de la siguiente manera. Es posible, aunque miserable, ser salvos sin hacer nunca a Cristo Señor de nuestras vidas. Fin de la cita. Por eso, mejor dicho, pero eso no es lo que dice el texto. Ni mucho menos presenta tal dicotomía en nuestro texto. Con esto en mente, deseo mencionar algunas observaciones en relación con el texto, las cuales nos van a ayudar para tener una mejor comprensión del tema. Primeramente, notemos cómo este texto no es una oración mística o no es la oración del pecador. Por lo general, este texto se usa como una oración que toda persona necesita repetir para que pueda ser salvo, sin importar si entendió las verdades del Evangelio o no. Pero debo aclarar que en este punto me refiero a la oración del pecador. De hecho, si ustedes observan, este pasaje no está flotando sobre la nada, sino que es la continuación de lo que Pablo ha dicho versículos atrás. Es decir, el versículo número 9 está íntimamente ligado al versículo número 8. Miren el verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra que aparece como palabra, si gustan observarla en el texto, es muy importante. Es muy importante porque tiene el sentido de mensaje o contenido. Es más, esta palabra se usa en diversas ocasiones para hablar del contenido de un mensaje. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. También se usa en versículos más adelante cuando dice el apóstol Pablo que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Y si ustedes toman otras versiones de la Escritura, notarán que lo presenta como este es el mensaje que predicamos. Así que no es una oración, sino que es el mensaje o el contenido que produce fe y arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la predicación? ¿Cuál es el mensaje que es poder de Dios para salvar?
Romanos 19 nos dice que si confesares que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Pero ¿qué significa que Jesús sea el Señor? Porque mi propósito es tratar de persuadirlos para que contemplemos una visión correcta del señorío de Cristo. Así que es lógico meditar en lo que significa que Jesús sea el Señor. La palabra que presenta la Reina Valera como Señor es la palabra griega kurios. Esta palabra se encuentra a lo largo del Nuevo Testamento y tiene un sentido muy fuerte, hermanos. Más del que podemos pensar. Es muy fuerte. Es tan fuerte el sentido de kurios que la traducción griega de la Biblia empleaba este término para presentar el nombre hebreo de Dios. En el Antiguo Testamento, Señor, Jehová, es el equivalente del griego kurios y también de Adón o Adonai. Entonces, cuando el Nuevo Testamento aplica el título kurios a Jesús, en realidad lo que está diciendo es Jesús es Dios. Jesús es Dios. Mis hermanos, Jesús es Dios. Es por esta razón que Jesús es invocado como Señor y tratado como Dios. Me impacta que si ustedes toman libros acerca de aquella época, notarán que había una presión tan enorme contra los cristianos, porque decían, ¿cómo puede ser posible que a este crucificado lo traten como Dios? Bueno, la respuesta es porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. En palabras de John MacArthur en su libro Teología Sistemática, dice lo siguiente John MacArthur: Cristo, y cito, Cristo debería ser adorado con una adoración equivalente a la que se le brinda al Dios del Antiguo Testamento. Y amarás al Señor tu Dios, ¿lo recuerdan? Bueno, eso también aplica a Cristo. Cristo es Dios, Jesús es Dios. De hecho, cuando observamos Juan, una de las razones por las que querían matar a Jesús, ¿por qué era, hermano? Porque se igualaba a Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Así que vemos la deidad de Jesús en los escritores inspirados, kurios. En los títulos que recibe Jesús, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Vemos la deidad de Jesús en las declaraciones que la Escritura da de Él, en sus perfecciones, en sus obras. Y todo esto nos grita, ¿qué creen? Jesús es Dios. Por ejemplo, Mateo 28, 18, Jesús es soberano. Juan 1, 1 y 2, Jesús es eterno. Hebreos 13, 8, Jesús es inmutable. Colosenses 2, 2 y 3, Él es omnisciente. Segunda de los Corintios 5, 21, Él es perfecto, Él nunca ha pecado y nunca pecará. Hechos 3, 14 y 15, Jesús es santo. ¿Y dónde encontramos estas perfecciones? En Dios. Esto debe estimular nuestros ministerios. Mis hermanos, no servimos a una buena persona. No proclamamos a un buen hombre. Le servimos a Dios. Jesús es el Señor. Y proclamamos de Él. Hermanos, que Jesús sea Señor nos habla de su deidad, pero también nos habla de su autoridad, de su superioridad y soberanía. Es por esta razón que en los tiempos apostólicos los cristianos encontraban muchísima oposición por parte de las autoridades civiles, ya que en aquella época en la cual Pablo escribe que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, solamente había un Señor. Los emperadores romanos eran considerados como soberanos universales. Incluso algunos llegaron a afirmar su propia deidad. Es decir, yo soy Dios. He ahí el problema, porque los cristianos afirmaban que solo había un Señor.
De hecho, estuve revisando algunos libros en relación con el aspecto cultural e histórico, y en aquella época decir Curios, el César es el Curios, el César es el Señor, era como decir buenos días en aquella época. Y esto impacta mucho nuestro texto y también nuestras vidas, porque en nuestros días no tenemos ningún conflicto con el título Señor. Seamos honestos, no tenemos ningún conflicto. Podemos estar en la calle y decirle a alguien que Jesús es el Señor, porque es algo muy común usarse el Señor día tras día. Pero en aquella época, decir abiertamente que Jesús es el Señor era la muerte. Era la muerte. Y no solamente tenías problemas con los romanos y con el mismo emperador que era considerado como el Curios, sino también tenías problemas con los judíos, porque los judíos contemplaban Dios solo uno, Jesús no puede ser Dios. Así que había oposición por todos lados, y no hablamos de una oposición como la que nos duele tanto. Hermanos, hago una pequeña pausa. Van los hermanitos. Qué dolor tan enorme. Dios, líbrame de esta persecución que estoy enfrentando. Ahí van los aleluyas. Señor, ya no aguanto más. Mis hermanos, en aquella época era matarte por decir Jesús es el Señor. Confesar a Jesús como el Señor en la época del apóstol Pablo era la muerte, porque solo existía un Señor para todo el imperio romano, que me gustaría decirlo en las palabras del fallecido teólogo R.C. Sproul: Kaiser Curios, Kaiser Curios. Es decir, el César es el Curios, el César es el Señor. Por lo tanto, cuando Pablo dice, aquellos que confiesan a Jesús como Señor serán salvos, no solo significa creer lo que Jesús dijo de sí mismo, sino también vivir sometidos a su señorío, aunque esto implique morir. Es más, la palabra confesar, por favor observen en sus Biblias, la palabra confesar tiene el sentido de vivir de acuerdo con lo que admito o profeso. Homologueos. De hecho, en más de una ocasión, y esto lo pueden hacer ustedes, un estudio acerca de esta palabra, cuando se usa esta palabra, confesar, tiene el sentido de reflejar lo que he profesado. Así que Jesús es el Señor para gracia gratuita no significa vivir sometidos a Cristo. Sin embargo, Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, en otras palabras, el pensamiento de Dios es diferente. Venir a Cristo nos habla de una vida sometida a su señorío. Sinceramente, es absurdo el simple hecho de pensar que Jesús me ha salvado o que he tenido fe en Él cuando mi vida está entregada al pecado. En el texto de Romanos 10:9, si ustedes lo observan, aparece el corazón reconociendo y creyendo en Jesús como el Señor. Pero el corazón es más que un órgano. Y de acuerdo con los escritores bíblicos, es más que un órgano. El corazón es el centro de operaciones del ser humano. Algunos teólogos lo han presentado así: el centro de operaciones del ser humano, el centro del intelecto, de la mente, de las emociones, de la voluntad. Por lo tanto, es ilógico decir que mi corazón ha abrazado a Jesús como Señor, pero todo mi ser está sometido al pecado. Y ahora, no hablo de perfección, jamás la encontraremos en esta tierra, pero sí hablamos de una transformación genuina, interna, verdadera, real. Por favor, vayamos a Mateo 7, por favor, hermanos, por favor. Mateo 7. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero versículo 23, ¿qué les va a declarar el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad.
Noten ustedes, mis hermanos, que estas personas tienen mejor teología que muchos de nuestras iglesias. La palabra Señor, Señor, que aparece aquí es curios. Ellos tienen una buena teología, reconocen a Jesús como el curios. Pero ¿cuál es el problema? Porque también tienen obras, entre comillas. ¿Cuál es el problema? Que al final Jesús lo descubre y les dice, ustedes son hacedores de maldad. En su gramática, practicantes continuos de maldad. Me atrevo a decir que aquí tenemos un claro ejemplo de lo que significa Jesús es mi Salvador, pero no mi Señor. Así que después de contemplar lo que significa Jesús es el Señor, ahora puedo ver que aquellos que han sido salvados por el Señor manifiestan una sumisión a su señorío. La siguiente dirección que llevaremos es en relación con el evangelismo. Y para hacerlo, quiero iniciar con lo que no es el evangelismo. Porque en muchas ocasiones, hermanos, existen personas bien intencionadas que definen el evangelismo con prácticas que no necesariamente son evangelismo. Por ejemplo, y ahí están en sus notas, que pudiéramos agregar más, pero he colocado estas. Evangelizar evangelismo no es entregar tratados. Evangelismo no son campañas de evangelismo. Evangelismo no es dar comida, ropa o medicina a los que están en necesidad. Evangelismo no es contar tu testimonio. Evangelismo no es preguntar que si quieren ir al cielo. Evangelismo no es un evento ocasional. Después de haber mencionado lo que no es, quiero decirte lo que sí es. Hermanos, el evangelismo es la proclamación fiel del evangelio. Es la proclamación fiel del evangelio. Pero si queremos predicar fielmente el evangelio, es necesario tener una comprensión correcta del evangelio. Como lo dice acertadamente Sinclair Ferguson en su libro El Cristo Completo, y cito, la respuesta a la interrogante acerca de cómo se debe predicar el evangelio depende de nuestra respuesta a otra pregunta más fundamental que es, ¿qué es el evangelio? Fin de la cita. Es por esta razón que tener una visión correcta del señorío de Cristo trasciende correctamente nuestro evangelismo, hermanos. Porque el evangelismo tiene que ver con proclamar el evangelio fielmente. Y proclamar fielmente el evangelio tiene que ver con proclamar fielmente a Jesucristo. Porque Jesucristo es el evangelio. Hermanos, Jesucristo no es parte del evangelio. Jesucristo es el evangelio. Jesucristo no es parte de las buenas noticias. Jesucristo es la buena noticia. Y si queremos predicarlo fielmente, entonces debemos llegar a la misma conclusión que llegó el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Predicamos a Jesucristo como Señor. Y si observas el contexto, esa predicación tiene que ver con el evangelio. Y no hay discrepancia alguna porque Jesús es el evangelio. Lo sorprendente es que no solo Pablo lo hizo, Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron. Y si observas la historia de la iglesia, los primeros creyentes lo hicieron. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Un simple ejemplo, en Hechos 17, cuando dice que Pablo estaba discutiendo, dialegomai, tiene que ver con razonar y dirigir la conversación. Pablo estaba dirigiendo la conversación para declarar y exponer que el Cristo debería padecer. Y después de esto, dice el apóstol Pablo que ese Cristo es Jesús. Y si ustedes observan los versículos más adelante, cuando van con las autoridades para hablar en contra del apóstol Pablo,
y los creyentes, lo que ellos dicen ellos dicen que hay otro rey. Así que la predicación del apóstol Pablo, si ustedes contemplan la predicación de Jesús, la predicación, el contenido bíblico es que Jesús es el Señor, y cuando vienes a Él, tú debes vivir sometido a su señorío. Ellos proclamaban el evangelio de Jesús para que el pueblo se arrepintiera y creyera, pero aquella verdadera fe manifestaba una sumisión sin reserva, sin reserva. Cuando alguien llega a decir, yo he tenido fe, pero no tiene obras, nos dice Santiago que esa creencia es similar a la de los demonios. De hecho, es mejor la de los demonios porque ellos tiemblan. Por lo tanto, cuando yo no comprendo el señorío de Cristo, cuando no comprendo con claridad quién es Jesús, mi percepción del evangelio se ve afectada. ¿Y qué creen? La manera en cómo lo presento también. La manera en cómo lo presento también. Mis hermanos, el evangelio son las buenas noticias de Jesucristo. Pero no de un Jesús que es un caballero, no de un Jesús que está siendo opacado por Satanás. Miren cómo está opacando Satanás a Jesús. Mis hermanos, las buenas noticias de Jesucristo no tienen que ver con un Jesús economista o como un mago de la lámpara mágica, como muchos han tratado de presentar al Señor. De hecho, para hablar de las buenas noticias necesitamos presentar las malas noticias. Y las malas noticias es que somos pecadores. Y las buenas noticias es que Dios se hizo hombre para morir en sustitución de nosotros. Lamentablemente, esta perspectiva errada da como resultado, escuchen bien porque esto se ve muy productivo en nuestros días, pero no es así. Esto da como resultado muchísimas decisiones, muchísimas manos levantadas, muchísimas tarjetas llenadas, informes sorprendentes, mayores que los de Hechos 2. Muchas profesiones, pero ningún discípulo de Cristo en verdad. Ningún discípulo en verdad. Pero nuestro amado Salvador se humilló, murió en la cruz del Calvario, pero no termina todo ahí, ¿verdad? Filipenses 2:9 en adelante nos dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, qué hermoso es ver cuando esas rodillas se doblen antes de que venga el Señor, porque después será trágico, pero todos confesarán que Jesús es el Señor. Pero qué hermoso es ver que en nuestras iglesias los hermanos se someten al señorío de Cristo. Pero esto depende también de cómo presentamos a Cristo. Así que tiene razón Sinclair Ferguson cuando dice que antes de pensar en cómo se debe predicar o la metodología, primero necesito meditar en qué es el evangelio. En conclusión, la visión correcta del señorío de Cristo trasciende correctamente la visión que yo tengo del evangelio, pero también trasciende correctamente en cómo proclamo el evangelio a los demás. Lo que creo, lo que enseño y cómo lo enseño. Es permeado por el señorío de Cristo. Mis hermanos, después de haber analizado esto, quiero que meditemos en 3 asuntos. El primero de ellos tiene que ver con el arrepentimiento. Sinceramente, tiene que ver con el arrepentimiento. Mis hermanos, creo que tenemos que pedirle perdón a Dios, porque en más de una ocasión hemos presentado a Jesús como doctor. Hemos presentado a Jesús como economista. Hemos presentado a Jesús como caballero. Hemos presentado a Jesús como el mago de la lámpara mágica, pero no como Señor. Hemos presentado a Jesús, hermanos, misteriosamente y casualmente, de acuerdo con lo que le falta a la persona, pero no con lo que Él es. Él es el Señor. En segundo lugar, tiene que ver con lo que en verdad debe preocuparnos. Después de contemplar el señorío de Cristo, el evangelio, el evangelismo, debemos reconocer que en más de una ocasión nos hemos preocupado más por las profesiones de fe,
por las asistencias, por los números y no por lo que en verdad importa. Cuando comprendemos quién es el Señor, nuestra verdadera preocupación no es ver manos levantadas. Nuestra verdadera preocupación no es ver folletos o tarjetas llenas. Nuestra verdadera preocupación no es cómo salieron las cosas. Nuestra verdadera preocupación es cómo presenté a Cristo. ¿Cómo presenté a Cristo? ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es lo único que salva a los pecadores. Es lo único. Y en tercer lugar, amados pastores, esto nos debe alentar. ¿Sabes por qué? Bueno, yo no he encontrado un solo texto en la Escritura. Espero, si lo tienes, me lo compartas. Pero no creo que lo encuentres. Y esto es nuestro verdadero aliento. No hay un solo texto en la Escritura donde nos llame o nos presente que nosotros hacemos reconocer a las personas, o nosotros hacemos que las personas reconozcan al Señor. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Gloria a Dios por ello. Primero los Corintios 12:3 nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gloria sea a Dios por esto. Mis hermanos, tu obligación es compartir el Evangelio del Señor correctamente. Tu obligación es decirle a las personas, Jesús es el Señor, ven a Él. Pero al estar en Él, debes vivir sometido a Cristo. Pero nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no hacemos que las personas, ahora comprendo, Jesús es el Señor. No, eso lo hace el Espíritu Santo. Y esto trae enorme consuelo para nuestros ministerios. Como dijo Martín Lutero, yo no hice nada, todo lo hizo la palabra. Gracias a Dios por esto. Así que pastores, tomen aliento en sus ministerios, porque somos llamados a predicar el Evangelio, pero no somos llamados a ganar ni una sola alma, porque nosotros no las ganamos, las gana el Señor. Padre, gracias por tu palabra.